Hola amigos, buenos días. Por lo general, cuando se muere una persona, pues todos, absolutamente todos, pues vamos a darle el pésame a los familiares, amigos más cercanos, etcétera, etcétera. Y muchas veces pasamos por alto de que quizás esa persona, especialmente cuando son personas de una edad ya avanzada, pues tenían una relación muy especial con su mascota, especialmente con su perro. Y no nos damos cuenta de que este perro va a necesitar en muchísimas ocasiones, os lo digo por experiencia, un apoyo, una ayuda para intentar superar la muerte de su propietario. La primera de ellas es que intentes siempre que este perro vuelva a sentirse útil. Para un perro, como animal de compañía e históricamente porque el perro tiene un vínculo muy especial con el hombre, sentirse útil es fundamental. Es decir, que si por ejemplo el perro tenía algún tipo de actividad, ya sea de guarda, ya sea de acompañar al propietario, por ejemplo que fuese un invidente y demás, intentar reproducir ese tipo de actividad que tenía. En estos casos es muy útil, por ejemplo, hacer que el perro tenga una sobreactividad física, que salga mucho a pasear, que camine, que se mueva, que se ejercite, que llegue a casa cansado, que ese cansancio le haga más necesario incluso comer y beber, aunque a lo mejor el pobre animal no tenga muchas ganas. Es importante, esto sí que es fundamental y mucha gente se olvida, de que estos paseos es conveniente que no se hagan por las zonas donde habitualmente el perro paseaba con su antiguo propietario, porque lógicamente olores, ruidos y demás le recordarán a su antiguo propietario. Llévalo pues siempre o haz actividades con él que tú sepas que antiguamente no hacía. Estimula sobre todo su olfato, haz juegos olfativos, por ejemplo, cámbiale de comida, premialo cuando vayas paseando con algún tipo de stick o regalo con un olor especialmente distinto a lo que él antiguamente probaba como premio. Cómprale algún tipo de galleta, por ejemplo, que antiguamente su propietario no le daba. Algo que su cerebro haga decir, bueno, estoy ante una nueva situación, no es desagradable, parece que me pueda gustar, y en ese proceso de adaptación el perro, no quiere decir que se olvide, porque casi seguro, no lo sé seguro al 100% porque los perros no hablan, pero se le será más fácil olvidarse de su anterior propietario. Es muy importante que estos paseos, aunque tú no eres el propietario habitual, pues que se hagan despacio, que el animal interactúe con el medio, que se pare a oler hierba, que se pare a oler cacas, lo que sea, porque la activación de su sistema olfativo hará que su sistema cerebral esté más ocupado. Ya sé que no es tu perro, pero si le das un paseo muy rápido, el animal pues no va a interactuar, no se va a desarrollar, y esto no es positivo para lo que intentamos hacer, que es que poco a poco se vaya olvidando de su anterior propietario. Y por último, si con estos sencillos ejercicios no consigues que el animal reaccione, que coma habitualmente, que deje de estar tan triste, que un poco, digamos, que vuelva a su rutina, pues es necesario llevarlo a un veterinario. Hay tratamientos farmacológicos para la depresión del perro, y si no quieres utilizar tratamientos farmacológicos, como mínimo acude a un etólogo, a un especialista de comportamiento que te enseñará juegos específicos para estimular su creatividad. Por ejemplo, el clásico Kong que te pongo aquí en este vídeo. Esto es un juego muy sencillo y que activa muchísimo la capacidad mental de cualquier perro. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.